Saludos a todos jóvenes. En esta sesión vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a resolver algunos ejercicios sobre eh, ecuaciones diferenciales, ¿no? Aplicando el método de por integración directa, ¿no? Es decir, aquí tenemos una lista de funciones, de ecuaciones diferenciales, pero no todas las vamos a poder resolver por integración directa. ¿Cuáles son aquellas que vamos a poder resolver por integración directa? Bueno, serían aquellas en la que en solo vamos a tener debemos de tener un solo término, ¿no? Con la variable dependiente. En este caso la variable dependiente es y, ¿no? No importa, no importa el orden que tenga, ¿no? Pero solamente necesitamos tener un solo término con la variable dependiente, o sea, y. En este caso, en el inciso A, vemos que sí la podemos resolver porque solamente tenemos y en una función de segundo orden, porque podemos decir que es segunda derivada. Entonces, por integración directa podemos resolverlo. ¿Ok? Vamos a analizar la inciso B. ¿Ok? En el primer término tengo y segunda derivada más 4y a la menos 13. ¿Qué observamos en el segundo término? Aquí en el segundo término podemos observar que se encuentra la variable independiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta no la vamos a poder resolver, ¿sí? Analizamos el inciso C. Tenemos y segunda derivada menos 4xe a la menos 4x, ¿ok? Aquí, si bien la variable dependiente y solo la observamos, que es de segundo orden, la observamos en un solo término. Entonces, por lo tanto, podemos aplicar, podemos integrar, tenemos que integrar en este caso dos veces esta función para poder encontrar la solución. La solución sería y igual a tanto, ¿no? Entonces debemos tener despejada y, ¿sí? Sin ninguna nivel de derivada, ¿no? Analizamos el inciso D. Ok, aquí observamos, encontramos la y en el segundo término del primer miembro. Entonces, por lo tanto, tampoco la podemos resolver por integración directa. ¿Qué pasa en el inciso E? Ok, aquí tampoco la podemos resolver porque aquí tengo la variable independiente, perdón, la variable dependiente, o sea, y la tengo multiplicado dos veces, ¿no? Entonces, la debo tener solita una sola vez y un solo término, ¿no? Pero eso sí, no importa el, el orden que tenga la variable o el orden que tenga la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces aquí tampoco la puedo resolver. ¿Ok? Entonces prácticamente del ejercicio 1.79 sería el inciso A y el inciso C. ¿Ok? Vamos a resolver el inciso A. Nos dice, bueno, aquí ¿cómo resolveríamos esta ecuación? Bueno, entonces lo que debemos hacer es integrar dos veces, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí vamos a resolverlo. Tenemos que tenemos la función y de segundo orden o dos veces derivada es igual a 0, ¿no? Muy bien, entonces, si bien sabemos que la derivada de una constante es 0, y lo vamos a analizar en esta fórmula. Ok, aquí tenemos la fórmula de derivada. Tenemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, si nosotros aplicamos la integral de 0, entonces por lo tanto nos debería dar regresar la constante, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo integro esta función, ¿ok? También voy a integrar esta función, con respecto a dx, ¿no? O sea, voy a integrar una diferencial, ¿no? Entonces aquí, si integro la y dos veces derivada, entonces, por lo tanto, le voy a quitar un orden, ¿no? En la derivada, un grado en la derivada, ¿sí? Entonces aquí la derivada de 0, por lo tanto, es una constante. Vamos a llamarle constante u, ¿sí? Pero aún el objetivo es llegar a la y, ¿no? Y igual a tanto, ¿no? Y solita, sin ninguna derivada. Entonces, por lo tanto, esto significa que tengo que integrar otra vez la función.
Entonces, por lo tanto, la integral de la derivada de y, entonces sería y. ¿Sí? En este caso, ya tengo la función, la variable dependiente solita, ¿no? Entonces, pues ya tengo el resultado, solo falta aplicar, ¿qué cosa? La integral de C1, ¿no? En diferencial. Entonces, puedo decir también que cada vez que hago una integración, entonces va a aparecer una constante. Aquí como igual a 0 o es igual a 0, entonces aparece la constante. Y en sí, pues explicamos también que la integral de 0 es una constante. ¿Ok? Entonces aquí, si yo integro una constante, bueno, vamos a analizar qué pasa cuando yo derivo una constante por x. Estoy hablando de derivada, ¿no? Lo que voy a tener es simplemente la constante. Y en este caso, yo tengo la constante. Entonces, si yo integro la función constante, entonces lo que voy a tener es que lo que va a pasar es que va a aparecer la x, ¿no? Entonces aquí tengo C1. Estoy integrando C1 con respecto a dx o diferencial de x. Entonces el resultado sería C1x. Aquí apareció mi constante, pero como estoy volviendo a integrar, entonces voy a escribir C2, ¿no? Cada vez que integre, entonces voy a tener una constante diferente, ¿no? Entonces aquí me doy cuenta que si está dos veces derivada, entonces al final tengo que integrar dos veces. Entonces, por lo tanto, me van a aparecer, debo de tener dos constantes, ¿no? Entonces, prácticamente esa sería ya la solución general, ¿no? De forma general para esta ecuación diferencial, ¿no? Ok, vamos a analizar entonces el inciso C. En el inciso C, bueno, se nos va a alargar. Ahorita vamos a aplicar integrales y dentro de ella vamos a ver que vamos a aplicar dos métodos de integración en este caso. Ok, vamos a borrar esta parte. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a resolver el inciso C. Aquí tenemos ya escrito el inciso C. Nos dice que y a la segunda derivada menos 4x e a la menos 4x igual a 0, ¿no? Entonces, ya sé que el resultado voy a tener dos constantes de integración y la función, obviamente, tengo que integrarla dos veces, ¿no? Para obtener la y solita. Ok, en este caso, bueno, si lo aplico, vamos a aplicar la integral la primera integral, entonces me quedaría y' menos, ok, esto quiere decir que tengo que integrar este término, que es una función. El término numérico lo puedo sacar junto con su signo, ¿sí? Al igual que la derivada, ¿no? La constante la puedo sacar. Entonces, lo que voy a integrar es x a la menos 4x de x, ¿no? Aquí ya puedo escribir la constante 1, ¿no? Entonces, en el primer paso, en el primer paso de integración, prácticamente lo complicado va a ser integrar esta parte, ¿no? Esta función que es x e a la menos 4x, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Aquí, si bien, bueno, vamos a aplicar este método de integración. Aplicamos el método de integración por partes cuando observamos que tenemos dos funciones multiplicando, ¿no? En este caso, la primera función es x. La segunda función es e a la menos 4x, ¿no? Tenemos, por así decirlo, u por b. Pero en este caso le vamos a llamar u por db, ¿sí? Bueno, entonces quiere decir que una función va a ser, le vamos a llamar u, y la otra función le vamos a llamar db, ¿sí? Y vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, bueno, ¿a quién le vamos a llamar u? ¿Sí? ¿Y quién va a ser b? ¿Sí? Ok,
¿Ok? En este caso, bueno, aquí tenemos una nota. Nos dice que como norma general llamamos U a las potencias y logaritmos y dB a las exponenciales, fracciones y funciones trigonométricas. Entonces, si veo aquí tenemos una función exponencial, por lo tanto, dB va a ser igual a ¿qué? A E a la menos 4x. Por lo tanto, la función u va a ser x, solamente x, ¿no? Muy bien, entonces vamos, en este caso voy a calcular du, ¿sí? Porque en la fórmula aquí me aparece du. Entonces voy a calcular du. Du es la derivada de u, en este caso la derivada de x. Si derivamos x sería 1, ¿no? O sea, de x. O de x solamente, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así como, bueno, vamos a borrar el 1, no lo vamos a, eh, recuerden que cuando tenemos coeficiente 1, pues no lo escribo. Entonces la derivada de x sería 1. Entonces, por lo tanto, tendríamos dx solamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular db. Eso quiere decir que tenemos que integrar e a la menos 4x. ¿Sí? Esto lo vamos a manejar como diferencial. Entonces tenemos que realizar esta operación, ¿no? Integral de e a la menos 4x. ¿Ok? Entonces hay que aplicar, por lo tanto aquí vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? De la integral de e a la u por du es igual a e a la u. ¿Ok? Entonces vamos a analizar. Vamos a analizar, si bien aquí tenemos e a la u, muy bien, tenemos e a la u, pero nos faltaría du. En este caso la vamos a completar. Du es la derivada de u, o sea, de menos 4x. ¿Sí? No nos vayamos a confundir con esta du, no es muy aparte. ¿Sí? Aquí voy a poner en esta parte integral de menos e a la menos 4x de x, ¿no? Ok, entonces voy a resolver. Entonces dije que ya tengo e a la u, o sea, ¿ya? Pero du no lo tengo, entonces voy a calcular du, o sea, la derivada de menos 4x sería menos 4, ¿sí? Aquí tengo dx, ¿no? Ok, entonces, si bien, pues ya tengo, ahora sí esta parte ya se parece a esto, ¿no? Pero, bueno, tengo e a la u a la menos 4x y por la derivada de u, ¿sí? Por la derivada de u, que sería menos 4. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con ese menos 4? Este menos 4 se lo estoy agregando, ¿no? Entonces, por lo tanto, estoy modificando el resultado o modificando el significado, ¿sí? De esta expresión. Por lo tanto, si le pongo menos 4, quiere decir que lo tengo que dividir entre menos 4, ¿sí? Menos 4 entre menos 4 es 1. Prácticamente esta función la estoy multiplicando por 1, o sea, no la estoy cambiando en nada, ¿no? Solamente agregando esta expresión. Es decir, estoy completando esta función para que tenga la forma de e a la u de u. Lo que estoy completando es de u, ¿sí? Entonces, pues prácticamente aquí ya puedo aplicar la fórmula, ¿no? Me dice que la integral de esta función es igual a e a la u. Bueno, aquí el 1 entre menos 4, esto lo tenemos aquí afuera, y aquí escribo e a la u, ¿no? E a la u es e a la menos 4x, ¿sí? E a la menos 4x. ¿Ok? Entonces, ya sé que la integral de e a la menos 4x de x sería menos un cuarto e a la menos 4x, ¿no? Aquí lo podemos, vamos a simplificarlo. Bueno, vamos a escribirlo aquí en otro color porque después vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces, le voy a escribir este color, integral de e a la menos 4x, x es igual a que menos, vamos a escribirlo de esta manera, e a la menos 4x
entre 4, ¿no? El signo negativo lo tengo abajo, pero si bien lo puedo escribir arriba o acá, ¿no? E multiplica 1 queda de esta manera, ¿ok? Esta lo vamos a utilizar mucho, pero lo escribimos en rojito, así que ok, jóvenes, continuamos. Aquí tengo un detallito con la escritura. Aquí sería db, ¿no? Db estamos considerando que es e a la menos 4, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que yo voy a calcular es la función b. Por lo tanto, por eso estoy integrando para encontrar la función b, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, bueno, vamos a escribirlo de esta manera. Vamos a escribir que la integral de e a la menos 4x de x es igual a ¿qué? A menos e a la menos 4x entre 4, ¿sí? Sí, entonces vamos a borrar esta parte de aquí para que tengamos más espacio de continuar con nuestro ejercicio. Muy bien, entonces continuamos. Ahora sí, ya tenemos u, dijimos que es x, ¿sí? El menos 4 lo sacamos afuera de la operación de integración, entonces u es x, derivamos u, entonces por lo tanto nos queda 1, ¿no? O sea, dx. db estamos considerando que es e a la menos 4x. Esto, bueno, ¿cómo decidimos quién es u y quién es db? Bueno, vamos a considerar esta norma que está por acá. Esto es aplicando el método de integración por parte. Esa es su fórmula, ¿no? Ok, entonces ya tengo u, tengo db, du, perdón, tengo u, tengo du, tengo db, la integré, calculé su integral, ok, y aquí el resultado de b sería, ¿sí? Lo que tengo aquí, ¿no? Sería menos e a la menos 4x entre 4, ¿ok? Ahí tengo el resultado de B, ¿no? Muy bien, entonces ahora ya puedo aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula en esta parte. Me dice que es igual a ¿qué? Ok, recuerde que lo que estoy integrando es solamente esta parte, ¿no? Ok, y entonces sería, eh, ok, vamos a escribirlo, vamos a escribir acá la integral de x e a la menos 4x de x, ¿no? Esto es igual a ¿qué? Bueno, aquí voy a aplicar la regla. U por b, ¿quién es u? Es x. Por b, ¿quién es b? Ok, menos e a la menos 4x entre 4. ¿Sí? Esto entre paréntesis porque está multiplicando esos términos, ¿no? Menos, ok, mucho ojo aquí, me aparece otra operación integral de b. ¿Quién es b? Menos e a la menos 4x entre, entre 4 multiplicado por du. Du en este caso, pues es de x, ¿no? De x. Ahí tenemos la de x. Muy bien. Aquí podemos simplificar este menos por menos, lo hacemos más. Entonces escribo, ¿okay? Aquí el menos es una multiplicación. Entonces escribo e a la menos 4x, 4, este menos por menos se hace más. Ok, aquí tengo el 4, tengo un cuarto aquí. Entonces un cuarto lo puedo sacar fuera de la operación. Entonces me quedaría, ¿qué cosa? Integral de e a la menos 4x de x. ¿Ok? Muy bien, entonces para terminar con esta parte, recuerden que esta es la integral de solamente esto, ¿no? Aquí vuelvo a aplicar otra operación porque eso me indica que la forma me indica que tengo que aplicar esa integral, ¿no? En esta parte de aquí. Entonces, por lo tanto, aquí me dice que tengo que integrar e a la menos 4x, ¿sí? Esta función, si se dan cuenta, es la que tenemos aquí, la mismita.
Entonces ya la tenemos, el resultado es esto. Entonces, por lo tanto, aquí se nos facilita, ¿sí? Entonces, esto voy a escribirlo, voy a escribir aquí, menos x a la menos 4x, ¿sí? Entre 4 más un cuarto, que multiplica a la integral de esto, ¿no? Pero la integral de esto es menos a la menos 4x entre 4. Esto va multiplicando, ¿sí? Muy bien, entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es simplificar, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Aquí sería menos x a la menos 4, esto pasa todo igual, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Es una multiplicación de fracciones, ¿no? Aquí tengo una fracción, aquí tengo otra, lo de arriba con lo de arriba se multiplica, aquí tengo un menos, por más, menos. Entonces, en la parte de arriba me queda solamente a la menos 4x, 4 por 4, 16, ¿no? Ahí tenemos, ese es el resultado, pero recordemos que ese resultado es solamente de esta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, eso se lo vamos a agregar acá, ¿no? Vamos a ponerlo en negrito. Aquí tengo que y' menos 4, ¿ok? Multiplicado por menos x y a la menos 4x entre 4, aquí menos a la menos 4x entre 16, ¿sí? Igual a C1. Entonces, esto que tengo aquí es la primera derivada de esta función. Entonces, me falta aplicar otra derivada, otra integración, perdón, integración. Entonces, aquí pues, vamos a simplificar, ¿no? Este menos 4 va multiplicando a estos dos términos que tengo adentro. Entonces, tengo y' menos por menos más 4 entre 4. Aquí se elimina este con este. Entonces, me queda x a la menos 4x, ¿no? Aquí 4 entre 16, ¿sí? Entonces, aquí escribimos menos por menos más. Muy bien, continuamos. Entonces aquí lo que estamos realizando es la multiplicación de menos 4 por cada término dentro del paréntesis. Aquí ya dijimos que el 4 se elimina, nos queda menos por menos más, y en esta parte también es más, y 4 16avos, bueno, se simplifica, quedaría a la menos 4x entre 4, ¿no? Esa es su fracción mínima, esto es igual a C1. Muy bien, esto sería, hasta este punto sería la primera derivada. Debemos de llevar, esta y la tenemos que convertir así, en su forma natural, sin derivada. Entonces, por lo tanto, quiere decir que tenemos que integrar una vez más, ¿no? Entonces, volvemos a integrar, vamos a realizarlo en este espacio. Muy bien, entonces, por lo tanto, aquí sería, vamos a ponerle un otro color. Okay, aquí sería, si integramos todo, la integral de cada término, entonces por lo tanto aquí ya llegamos a la función, ¿no? Aquí, ¿qué pasaría? Integral de x a la menos 4x de x, ¿no? Más integral de a la menos 4x, ¿ok? Aquí un cuarto, el 4, lo vamos a sacar afuera de la operación, ¿no? Es igual a la integral de la constante, también lo integramos. En este caso, cuando derivamos, por ejemplo, 5x, ¿no? El resultado es igual a 5. Entonces, si regresamos a la función integrando, entonces, por lo tanto, aquí aparecería la x, ¿no? Cuando integramos una constante, por lo tanto, aparece la x. Y como integramos otra vez, por segunda vez, entonces nos aparece la constante número 2. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es integrar esta expresión, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa aquí? X, que tenemos la integral de, vamos a desarrollarlo en dos partes separadas, ¿no? Entonces aquí vamos a realizar esta integral. Vamos a realizar de color azul. Tenemos integral de x a la menos 4x, ¿sí? De x.
Y en esta parte tengo que es la integral de e a la menos 4x de x, ¿no? Vamos a resolver separados, ¿no? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo resolvemos también con la fórmula de integración por partes. Porque bien, tenemos una función. ¿Cómo identificamos que es una función por otra función? Bueno, porque va a aparecer la x. Aquí x está multiplicando a e a la menos 4x. Esta es una función exponencial con x. Y aquí tenemos una función algebraica normal, ¿no? Por así decirlo. Sencilla, ¿no? Entonces, por lo tanto, trabajamos de la misma manera, ¿no? Entonces vamos a identificar u y db. Y vamos a identificar u y vamos a indicar db, ¿no? Entonces, siguiendo la regla que mencionamos por aquí, db a las exponenciales, aquí vemos claramente una función exponencial, por lo tanto, db va a ser igual a e a la menos 4x. Y u va a ser igual a x. Entonces calculamos du, derivada de u es igual a ¿qué? A dx, ¿no? O sea, a 1, ¿sí? ¿Qué pasa con ok, vamos a hacer una pausa. Si nos damos cuenta, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos integral de x, e a la menos 4x de x. Esa operación ya lo hicimos, está aquí, miren chicos. Es integral de x, e a la menos 4x de x. Tenemos lo mismo, ¿no? Lo mismito. Entonces, por lo tanto, vamos, sabemos, se dan cuenta por aquí, notamos que la integral de esto era esto. Mira, aquí tenemos ya el resultado. Entonces, por lo tanto, vamos a ahorrarnos ahí el trabajo. Pues prácticamente es lo mismo, ya lo hicimos, ¿no? Ya hicimos esa parte. Muy bien, entonces, por lo tanto, aquí podemos escribir que esta integral es igual a menos x e a la menos 4x entre 4 menos e a menos 4x entre 16. Muy bien, lo tenemos. Ahora vamos a ver la integral de e a la menos 4x. Ok, vamos a ver si ya la tenemos igual por acá. Y efectivamente, aquí tenemos la integral de e a la menos 4x. Acuérdense que trabajamos, completamos, le agregamos, ¿qué cosa? Le agregamos el 4 para que podamos aplicar esta fórmula. Lo que hicimos, o sea, calculamos la derivada de u, ¿no? U en este caso es menos 4x, ¿sí? Entonces se lo colocamos, ¿sí? Y por lo tanto lo sacamos afuera, ¿no? Lo dividimos entre 4. Entonces, si se dan cuenta, la derivada, la integral de e a la menos 4x sería esta parte, ¿ok? Entonces, así que también lo escribimos. Entonces, ya sé que el resultado es igual a que menos e a la menos 4x entre 4, ¿no? En este caso, al parecer la integral, las operaciones son largas, ¿no? Pero se nos facilita porque vamos repitiendo prácticamente las mismas operaciones, ¿no? Muy bien, entonces en este punto, ¿sí? Voy a escribir ya la operación resuelta, ¿no? Entonces ya sé que, ¿ok? Entonces la operación resuelta es esto, ¿no? Lo que estamos calculando aquí es integral de x e a la menos 4x. Aquí lo que calculamos es la integral de e a la menos 4x, ¿ok? Entonces escribimos y más, aquí sería ya el resultado. Okay, vamos a escribir entre paréntesis, ahorita eliminamos, multiplicamos los signos. Tenemos x e a la menos 4x de 4 menos e a la menos 4x de 16. ¿Sí?
Esto es la integral de esto, ¿no? La operación que aparece, luego me dice que es más un cuarto. Más un cuarto. ¿De qué? De esta integral. El resultado es esto. Vamos a escribir entre paréntesis. Es menos e a la menos 4x entre 4. ¿Sí? Así que esto es igual a ¿qué? Constante 1x más c2. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí ya podemos simplificar y estén simplificando. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Aquí más por menos, menos x e a la menos 4x entre 4. Aquí que tengo, más por menos, menos e a la menos 4x entre 16. Más, aquí tengo un producto, un cuarto por esto, ¿no? Más por menos, aquí sería, ¿ok? Más por menos, menos, 1 por e a la menos 4x sería e a la menos 4x. 4 por 4, 16. Esto es igual a C1x más C2, ¿sí? Son sus constantes. Acuérdense que si integramos dos veces, bueno, debemos tener dos constantes. Muy bien, entonces aquí ¿qué observamos? Observamos que este término es un término semejante con esto, menos e a la menos 4x entre 16, menos e a la menos, ¿sí? Tenemos la base, el mismo término, por lo tanto podemos hacer la suma. En este caso, una resta, ¿no? Entonces, menos un 16 menos un 16 tenemos menos 2, 16, ¿no? Eso lo simplificamos, esto sería igual a ¿qué? Sacamos mitad de un octavo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el resultado de esto es, ¿sí? Entonces aquí escribo toda la función ya simplificando esta parte, ¿no? Esta parte es la que voy a simplificar. Entonces aquí tengo menos x e a la menos 4x entre 4 y todo esto es igual a ¿qué? A menos, ¿no? Aquí me falta el signo, menos un octavo, como tenemos un 1 como factor aquí, no lo escribimos, el término semejante es e menos 4x y aquí abajo tenemos un 8, ¿no? Igual a c1x más c2. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a dejar la variable dependiente del lado izquierdo, ¿no? Por lo tanto, vamos, en otras palabras, vamos a dejar despejada la y, ¿sí? Y pues ya vamos a tener resuelta nuestra ecuación diferencial. Entonces sería y es igual a ¿qué? Tenemos término negativo, pasaría positivo. Tenemos x e a la menos 4x entre 4. ¿Sí? Esta parte, este término también negativo, lo pasamos sumando. Menos 4x entre 8 más C1x más C2. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos nuestro resultado, chicos. ¿Ok? Esa sería por esta parte. El día de mañana subiremos la solución de otras ecuaciones diferenciales aplicando integrales, ¿no? Integrales directas.